Existe, pues esto, yo creo que un miedo a lo que es realmente esta tecnología. Lo que tenemos que hacer es adecuarnos. En Europa siempre tenemos un desafío, que es el desafío de la regulación. El primer reto al que se enfrenta el sistema sanitario es al almacenamiento de información. Que la IA aquí no está para sustituir a nadie, ¿eh? La IA es una herramienta más. Juanjo, un placer tenerte con nosotros. Me gustaría que te presentaras tú mejor que yo. ¿De dónde vienes? ¿En qué momento profesional estás? Y a poder ser hacia dónde crees que va tu carrera como experto, como profesional. Bueno, pues literalmente vengo de Gran Alacant, porque es donde vivo, pero soy originario de Elche, de Torrellano, de una pedanía. Y bueno, de ahí Juanjo se formó en estadística. Creo que es una información importante porque vamos a hablar de un tema muy relacionado y que a veces nos olvidamos que contiene o que es todo eso. Y bueno, Juanjo cofundó la Asociación Nacional de Big Data Analytics, que creo que también es relevante para el tema. Juanjo también fundó una compañía, no hace muchos años, pero fundó una compañía, Milmo, que creo que también tendremos oportunidad para hablar. Y bueno, en definitiva, soy un chaval normal y corriente que trabajo en el mundo de la inteligencia artificial y en el mundo del dato. Ayudo a compañías y ayudo a personas a introducirse en ella, a veces con más tecnicismos, otras veces con menos, porque depende de la situación, pues hace falta una cosa u otra. Y bueno, yo creo que esto es un poco a nivel profesional quién es Juanjo, de dónde vengo y qué hago. ¿Y cómo se te pasa por la cabeza estudiar estadística? Bueno, eso es una buena pregunta. Tiene historia, tiene historia. Juanjo, bueno, hace unos días conocí de manera profunda lo que era un enegrama y me dio por hacerlo. Digo, voy a saber quién soy dentro del enegrama y me salió que era un 7. Bueno, me salió que era una persona como muy visionaria. Esto es lo que salía en el enegrama, ¿eh? Yo estoy más o menos... me decía que era una persona muy visionaria y que soy una persona que con lo constante y con lo continuo se aburre. Y dije, bien, me representa... me gusta el análisis que ha hecho, ¿no? Entonces, estudié estadística por casualidad, por suerte y por un momento. Yo empecé química. Me di cuenta que la química me encantaba, pero la física no. De hecho, algo que desconoces es que hago vino a nivel... Eso tiene que ver algo con la química. De ahí salté a ADE y cuando llegué a ADE, pues me topé con una profesora, que es mi actual directora de tesis, estoy haciendo el doctorado, y me dijo, oye, Juanjo, a mí y a un compañero, me dijo, oye, que existe estadística. Y digo, ¿y estadística? ¿Esto qué es? Bueno, y me habló del Business Intelligence, esto hace unos 14, 15 años. Me dijo lo que era el Business Intelligence entonces, la inteligencia de negocio. Oye, pues puede ser interesante, me gustaban las matemáticas, siempre me ha gustado, y nos cambiamos de curso. Entonces pasé por química, por ADE, y acabé en estadística pues, por este vaivén de la vida. Y además haces vino. Hago vino, correcto. Quiero decir, bueno, yo pienso que el apagón digital, por si viene, pues yo sé que la parte del vino seguro que nos sigue, seguro que seguiremos utilizando el vino como una bebida social como es, y bueno, estoy aprendiendo, estoy probando, haciendo mi propio vino y ya tengo 2 cosechas hechas. Muy bien, muy bien. Luego te preguntaré si se puede aplicar la IA al vino o a la elaboración del vino o a las técnicas. Pero te quería preguntar en primer lugar, un poco tras tu presentación, si a ti la IA te da miedo. Yo diría que no. Y bueno, quiero pensar que a quien le da miedo es porque tiene desconocimiento en qué es la IA, pero la IA, no, claro que no hay que temerla, ¿no? Y a la gente, a esos sanitarios que ven con reticencia, uy, es que esto es muy complejo para mí, o esto es el fin de mi privacidad, o se están entrometiendo en mi trabajo, me va a quitar trabajo, ¿qué se le puede decir al personal sanitario sobre que la IA no es tu enemigo, sino que puede ser perfectamente tu aliado y dar un salto cualitativo bastante importante? Bueno, yo creo que la reflexión sobre el personal sanitario creo que lo podemos extrapolar a cualquier tipo de sector. Existe, pues esto,
yo creo que un miedo a lo que es realmente esta tecnología, que viene existiendo desde hace mucho tiempo, simplemente ahora que lo hemos visto materializado en una cosa que se llama ChatGPT. Y yo para esos profesionales que piensan esto, yo les diría que empiecen a formarse, que empiecen a escuchar podcasts como este, que empiecen a escuchar de profesionales lo que realmente les contamos y que piensen que la IA es una tecnología que se implementa dentro de un software, como se puede implementar el blockchain o como se puede implementar otro tipo de tecnologías, y que al final lo que va a hacernos es ayudarnos y apoyarnos en el día a día, en nuestras cuestiones diarias. Como toda evolución de la humanidad, lo que tenemos que estar dispuestos es a seguir aprendiendo. Es decir, una persona que estudió hace 30 años y que de hace 30 años le cuesta mucho en general actualizarse en los conocimientos, pues va a tener un problema con la IA y con cualquier otra cosa nueva que venga, ¿no? Creo que es adaptable a cualquier negocio. En el tema de la salud, en el tema de la salud es un sector que igualmente es la misma conclusión, básicamente. Volveremos a ello si te parece un poco más adelante, pero quería preguntarte por la asociación que presides, la Asociación Nacional de Big Data y Analytics. Cuéntanos un poco cómo se os ocurre, cómo nace, qué hacéis y un poco hacia qué camino ha cogido o está cogiendo. Bueno, sí, la Asociación Nacional de Big Data Analytics la cofundamos, yo fui uno de los cofundadores, pero fue fundada en 2018, cuando la palabra inteligencia artificial no retumba como retumba ahora, ¿no? Algo que decimos entre los socios es que la Asociación Nacional de Big Data surgió antes del boom de la IA, sigue en el boom de la IA y continuará después de que la IA baje, porque la IA es un vocablo que en algún momento cambiará y será otro. La fundamos con el sentir de somos profesionales o es una área muy atractiva, porque era un área muy atractiva, por el 2018 ya lo era, pero nos encontrábamos que no teníamos un lugar donde sentirnos identificados. Lo que pasa en nuestro sector, a diferencia de muchos otros, es que al final existen organismos donde tú te puedes sentir identificado profesionalmente, ¿no? Hablando de los colegios, ¿no? Colegio de enfermería, el colegio de medicina, arquitectura, ingenieros. Pero las personas que nos dedicamos al mundo de la IA o de la arquitectura de datos o de la integración de datos, no hay un colegio. Venimos de muchas profesiones y no encontramos o no encontrábamos un lugar donde pues, hablar con alguien cuando tenías un problema o charlar o enterarte de las novedades, ser parte de un congreso, ser parte de un evento. Entonces, bueno, por aquel entonces, por 2018, probablemente hoy si vamos a internet encontrásemos o encontraríamos muchas más organizaciones, pero por aquel entonces no había. Por eso decidimos montar una asociación donde sentirnos parte de y poder compartir entre nosotros pues, todo el conocimiento y los trabajos que íbamos realizando. Hacéis actividades formativas, networking, y hay un evento que tiene deseo de ser anual, que es el Palmera Tech. Cuéntanos un poco también por qué necesitáis o tenéis la idea de que surja ese evento y que además se haga en la provincia de Alicante, en Elche, donde, bueno, el motivo por el cual os veis abocados a este evento. Bueno, pues montamos Palmera Tech porque más que Anban y como profesionales que somos, lo que queremos es que la tecnología, perdamos el miedo a la tecnología, ¿no? Ahora hay un miedo por la IA, pero como he dicho antes, existen otras tecnologías como el metaverso, el concepto de la ciberseguridad, el blockchain, etcétera, que tenemos un desconocimiento enorme a la hora de, ¿no? Se conoce, pero ¿cómo implementas esto luego? Ni a nivel público ni a nivel privado. Existe una sensación de no saber lo que no sabes. Bueno, no sabemos lo que no sabemos. Pues lo que está ocurriendo con la tecnología es que nos está costando mucho tiempo y esfuerzo que llegue a las compañías o a la institución pública, porque primero hay una falta de profesionales que dentro de unos años veremos cómo disminuye, pero en sí hay un desconocimiento, un desconocimiento formativo. Entonces, hemos pensado que una de las formas en las cuales podemos llegar a la sociedad de alguna forma concreta es a través de un congreso, a través de un evento. Por eso creamos Palmera Tech. Y ahí tocáis varias patas, creo que es, ¿no? Metaverso, inteligencia artificial. Coméntanos un poco qué especialistas queréis que en este foro anual acudan, qué tipo de... Exactamente. Hemos hecho un congreso pensado en la sociedad.
sociedad y empresa. No hemos hecho un congreso como otros muchos eventos que hacemos, que abrimos una pantalla y enseñamos código, ¿vale? Para siempre lo más asociado al tecnicismo, sino que hemos hecho un congreso para que cualquier persona de cualquier sector, de cualquier área de conocimiento, pueda acudir y aprender lo que estamos mostrando. Porque las bases son básicas. Es decir, en esta primera edición lo que buscamos es que quien llegue, el máximo conocimiento que tenga de metaverso es la gafa que va a sacar Apple, la gafa de realidad aumentada de Apple. Que el máximo conocimiento de blockchain sea las criptomonedas. Que el máximo conocimiento de ciberseguridad sea el antivirus que tienes y que el máximo conocimiento de ella sea ChatGPT. Entonces, buscamos ese conocimiento, que yo creo y creemos que es el que tiene de media todos, entendemos esto más o menos, lo asociamos, bueno, pues a partir de ahí, ¿qué cosas podemos hacer con esto? Entonces, buscamos un congreso para todos. Aunque seamos técnicos, nuestro esfuerzo, además, como asociación, es llegar a todo el mundo. Es decir, justamente estos miedos, desconocimientos o preguntas que nos hacemos sobre lo que trabajamos, con educación, 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 pretendemos desmitificar muchos conceptos que desde nuestro punto de vista son más sencillos de las expectativas que luego nos creemos, que esas expectativas normalmente suelen ser peores de lo que imaginamos. Estás comentando eso, que intentar democratizar las nuevas tecnologías para que la gente pierda el miedo y se acerque a ellas, ¿no? Va a haber una diferencia brutal entre la gente que no se ponga las pilas en tecnología y la gente que se quede, digamos, sin actualizar. Totalmente. La tecnología hoy en día forma parte de nuestro trabajo 100%, ¿no? Hace unos años pues, se podría entender que un periodista tomase las noticias, las hiciese a mano, pero hoy en día sería impensable no hacerlo al ordenador. Quiero decir, al final el avance tecnológico viene, ahora tenemos la posibilidad de que incluso alguien te puede redactar la tecnología y puede ser una máquina, ¿no? O coloquialmente una máquina. Lo que tenemos que hacer es adecuarnos, entender que es una herramienta más, que nos puede ayudar porque nos hace más eficientes. Al final, vivimos en un espacio capitalista donde la eficiencia productiva y la económica es lo que prima. Entonces, si vemos la realidad de esta forma, significa que la tecnología tú la ves como una herramienta que te va a hacer más eficiente, que te va a hacer ahorrar tiempo, hacer algo más rápido con la misma calidad y, por tanto, vas a conseguir hacer más o hacer lo mismo con más calidad de vida. Entonces, es fundamental que nos formemos y que acudamos a charlas, congresos formativos, ¿no? Escuchaba de una persona que sigo en redes que gastaba 2 horas al día para formarse, todos los días, porque si no era imposible enfrentarse a lo que viene, ¿no? Pues yo creo que esto tendría que entrar dentro de nuestra rutina. Deberíamos ser curiosos por naturaleza. Si no lo somos, por lo menos tener fe en que debemos serlo, ¿no? Lo que tú dices conecta mucho con las profesiones sanitarias. Es decir, la enfermera, los médicos tienen que formarse continuamente, actualizarse y estar al día, también con la tecnología. ¿En qué momento crees tú que está ahora mismo? Sé que hay varios campos distintos, no es lo mismo hablar de Asia que de Estados Unidos, que de Europa, pero ahora mismo un poco, ¿en qué situación está la inteligencia artificial aplicada en general al mundo de la salud o sanitario? Te estoy haciendo una pregunta muy genérica, sé que es muy amplia, pero un poco, ¿en qué momento estamos y hacia dónde se puede proyectar todo esto, ¿no? En Europa siempre tenemos un desafío, que es el desafío de la regulación, ¿no? Somos un continente que regulamos. Esto, si queréis ahondar más en esto, yo recomiendo que leáis el libro de Andrés Pedreño, que habla de esto conjuntamente. Entonces, la regulación tiene una cuestión, que es qué capa, a la vez que nos da una serie de garantías, ¿no? Que pues el dato se va a tratar de una manera correcta, ¿no? Pongamos estas comillas, no hagamos unas comillas. Entonces, en Europa, o en España concretamente, estamos haciendo avances en tema de inteligencia artificial. Quiero decir, institutos tecnológicos, empresas, pequeñas startups, se están haciendo trabajo. Evidentemente, nuestro nivel de inversión que estamos invirtiendo en un país como España o Europa
no se puede comparar a lo que Estados Unidos o China hace. Quiero decir, ni siquiera tengo los números, pero controlando otros índices de los que trabajo o empresas o startups que están surgiendo en países como Europa y en los otros países, son números no comparables. A nivel de España estamos haciendo cosas. Como digo, hay empresas, startups, ¿no? Por pronunciar alguna, en el apartado de radiodiagnóstico, que es Kivim, es una empresa valenciana, una empresa que conocemos muy bien, que tenemos socios allí, y que a nivel de radiodiagnóstico, entender con modelos de inteligencia artificial, ser capaces de conseguir extraer de una imagen clínica, ¿no? De una radiografía, información sobre si es benigno o no un tumor, etcétera, es algo que, bueno, empresas españolas son punteras en esto y a nivel internacional se están pegando con muchas otras. O sea, hacemos cosas, ¿no? Otra de las cosas que conocemos en el área de salud, por poner otro ejemplo, tiene que ver con el apartado de psicología y el cómo toda la parte de asistentes virtuales con una capacidad pseudohumana de comunicarse y de hablar, pues va a ayudar, por ejemplo, a las señoras, a los señores y señoras mayores a tener una compañía, ¿no? O cualquier persona que lo necesite, ¿no? Y esto, hay un instituto de Galicia que tiene un producto que se llama Celia, que ya lo están trabajando y lo están poniendo en práctica. Quiero decir, a nivel nacional estamos haciendo cosas. No es comparable y siempre con la cuestión de la regulación, que tenemos una regulación muy estricta, que nos da mucha garantía a lo que refiere al dato, pero eso a la vez te imposibilita de que puedas innovar más. Quiero decir, siempre hay un pros y contras y en Europa nos enfrentamos a la regulación en general. Estás hablando de sistemas de apoyo a personas mayores o personas con un tipo de discapacidad. Estamos ya alumbrando los primeros humanoides asistidos con inteligencia artificial, tanto en China como en Estados Unidos. Y los últimos expertos avisan de que en 2050 casi que no podremos diferenciar a un humanoide robot con una inteligencia artificial de un humano. Antes o después vamos a tener en nuestra casa, en nuestro hogar, a una persona que pueda atender a nuestra persona mayor cuando nosotros no podemos, que nos ayude en las tareas domésticas de verdad, que no sea solo la típica rumba, que incluso vaya a hacer la compra o pasea el perro cuando nosotros estemos no teletrabajando, pero de un sitio a otro viajando. ¿Eso va a llegar sí o sí? ¿O es demasiado futurible? No, probablemente, ¿no? Había un libro, ¿no? Que era, que se escribió, es que soy muy malo para recordar ese tipo de cosas, ¿no? Había un libro que era en 1986, ¿no? Que se escribió... ¿1984? No. Hay un libro que se escribió hace mucho tiempo y se decía cómo iba a ser la década de los 80, de los 90, no recuerdo el nombre, pero luego os lo escribo para... Yo creo que sí, quiero decir, ni siquiera sé si para 2050 o para 2040. Creo que no, tenemos que separar lo que es la inteligencia artificial y la robótica, que siempre va de la mano, pero sí, creo que sí. Yo he visto algunos avances en alguna compañía estadounidense que ha recibido valoraciones enormes y ingreso de dinero muchísimo, y he visto un poco ese robot, cómo interactuaba con el humano, etcétera. Y sí, por supuesto, creo que sí, es algo que vamos a tener y lo vamos a ver con buenos ojos, porque nos va a ayudar en tareas que son súper rutinarias para nosotros, que en muchas ocasiones nos aportan valor y en otras no. Y, jolín, ¿por qué no poner a disposición la tecnología en cosas que nos aportan valor, ¿no? ¿Y a ti eso te apasiona? ¿Quieres verlo eso? ¿O te da un poco de resquemor decir, uy, espérate que a ver si se cumple como en las películas, ¿no? De a ver si se vuelven contra nosotros las máquinas? Es decir, ¿te apetece ya empezar a ver eso? Tú eres joven, lo vas a ver seguramente, pero ¿tienes ganas de que llegue ese momento o crees que no va a ser tan idílico a lo mejor? Que a mí me gusta quizás ir, ¿no? Como dice el Cholo, partido a partido, ¿no? Soy visionario, pero tampoco veo tan lejos, ¿no? Tampoco es algo en el que esté. Me encantaría, como tecnólogo, pues me encanta ver cómo la tecnología avanza y me gusta estar al día de lo general, cómo la tecnología avanza. Pero no es algo que me quite el sueño ni entienda. Entiendo que hay compañías que están investigando, veo los avances que están habiendo en inteligencia artificial y cómo eso se puede integrar dentro de esos robots. Pero bueno, cuando venga estaré encantado de, si está a un precio asequible, poder comprarlo y poder llevarlo a casa. Pero creo que la cuestión ahora mismo es que es mucho más baja. Parece que muchas veces asociamos robótica, futuro, pero si no tenemos centralizados los sistemas de información para que dos administraciones que están al lado puedan compartir datos históricos clínicos. Entonces,
¿cómo lo vas a ver el robot? Si a veces ni están pasados a digital. Quiero decir, no sé si hablaremos del COVID, pero el COVID fue la hostia que nos dio, o sea, el COVID fue una hostia muy grande en muchos aspectos y en uno fue la digitalización que tiene la salud, ¿no? Por hablar de esto en concreto. Entonces, creo que la robótica creo que pilla muy lejos y hay problemas de hoy que no resolvemos. El análisis de datos masivos, que creo que una parte estás tú especializado, ¿vale? Es clave para el desarrollo de la inteligencia artificial. Se trabaja con datos, ¿no? Alimentando datos. Y en el mundo sanitario más todavía, ¿no? Se trabajan muchísimos datos. Llegan muchos parámetros, muchos inputs de distinto tipo. ¿Qué retos técnicos, incluso éticos, ves tú en el uso del Big Data y la IA en la salud, en esos aspectos, por ejemplo? Porque, claro, es mucha responsabilidad que se deposita y tienes muchos datos. Y aparte los datos biométricos, clínicos, son privados, ¿no? Con que haya una fuga se puede poner en cuestión todo el sistema, aunque tenga muy buenas intenciones. Lo digo porque, poniéndonos en la piel de los especialistas sanitarios, a lo mejor prefieren no meterse en ese fregado, por decirlo de algún modo, y seguir trabajando tradicionalmente. No sea que oye, desde mi móvil haya una fuga o alguien me hackee mi laptop o el ordenador que me ha puesto la Consejería de Sanidad o la Consejería de Sanidad, pues resulta que ha habido pues, un corte o una fuga o alguien ha entrado, ¿no? Esa reticencia versus control de muchos datos, ¿cómo se puede conjugar o cómo se puede alinear con el trabajo profesional de un sanitario? Bueno, por abarcar por parte de la pregunta que me has contado, lo he dicho anteriormente, pero creo que el primer reto al que se enfrenta el sistema sanitario es al almacenamiento de información, ¿vale? Sigue siendo un sector muy del papel, aunque se va mejorando, ¿no? Si habéis ido al médico recientemente, pues enseguida te imprimen un papel, tienes que ir a una ventanilla. Esto yo creo que se tiene que olvidar y, es decir, hablamos de robótica, pero trabajamos con papel. Entonces, es cierto que como en toda área siempre hay avances, porque tampoco vamos a contar que no se está haciendo nada, no es verdad, pero hay un reto muy importante que se tiene que abarcar desde la administración, que es la centralización de los datos en términos de salud. Es decir, todavía nos sigue costando mucho poder acceder a, y me refiero a los propios médicos, es decir, un médico que está en una comunidad no puede acceder a los datos de otra comunidad, incluso proveer de otros datos de otras administraciones a la propia salud, que pueden ser interesantes y que puedan surgir correlaciones que para un doctor o para una enfermera sean relevantes, ¿no? Pues en el consumo que tú tienes de ciertas cosas o hablando, o sea, pensando también en cómo los actos privados de salud que yo hago, ¿no? Actos privados me refiero a yo voy al fisio, voy al nutricionista, cómo esos datos podrían nutrirse también en la sanidad pública para ser mucho más rica, ¿no? A eso me refería en cómo compartir entre departamentos de salud, unos privados, unos públicos, informaciones. Entonces, yo creo que todavía no estamos ahí. Entonces, en el momento que la salud, desde el propio vista del dato y de la arquitectura de la información, la veamos de manera holística, es decir, un individuo visto como que hay muchos componentes que afectan a la salud y que, oye, la administración pública podría tener información a esto, ¿no? Mi reloj sabe más que yo que probablemente la salud pública. Me conoce. Oye, ¿por qué estos datos no se pueden compartir con la salud pública? ¿Por qué no trabajamos en esto? Para que un doctor pueda tener un diagnóstico y además un modelo matemático barra IA pueda acceder y trabajar de manera holística a una persona, ¿no? Entonces, yo creo que hay un problema de centralización muy importante que se suma al tema de la regulación. La GDPR, en su artículo 9, ya especifica justamente en el trato, es de los pocos apartados que trata el cómo la información sanitaria se tiene que tratar. Es una información súper confidencial, porque trata sobre lo más profundo de nosotros, lo que nos ocurre, y es una información que tiene que tratarse con mucha sensibilidad. En eso estoy de acuerdo, pero hoy en día ya existe tecnología que es capaz, ¿no? Al final nosotros confiamos en la administración para que trate de manera concreta nuestros datos. Y ya existe tecnología capaz de asegurar quién accede al dato, cómo accede al dato, de qué forma accede al dato.
eso de alguna forma tenemos que ponerlo a disposición y probablemente quien me escuche y trabaje en la administración me dirá, oye, no, sí, eso ya lo tenemos. Bueno, pero a lo que me refiero es que tenemos que seguir trabajando en digitalizar la información que tenemos a nuestra disposición, olvidarnos del papel, porque esa será la única forma que realmente estructuremos el dato y que posteriormente hagamos algoritmos, ¿no? Entonces, yo, si tuviese que poner foco y me llamasen para contarles lo que haría yo, lo primero sería la centralización, que sé que hay iniciativas, pero que todavía no los hemos visto, no los hemos visto en práctica porque lo sufrimos, quien hace uso de la sanidad pública lo sufre, ¿no? Que trabajamos mucho con el papel o apuntamos cosas en el papel, ¿no? Entonces, ¿no? Digitalización, o sea, es más fácil todavía. Primero digitalicemos y estructuremos el dato y luego lo explotemos. Y luego, ¿quién almacena o qué ente almacena todos esos datos? Porque son una cantidad ingente de datos que a lo mejor las administraciones públicas no tienen capacidad, con lo cual tienen que subcontratar a servidores privados y entonces al final son entes privados los que tienen esos datos. Entes privados que nadie realmente puede controlar. Si esos entes privados o corporaciones privadas quieren obtener datos para luego decirle a este seguro, oiga, usted no asegura a esta persona porque ha tenido 3 infartos de miocardio y tiene... Claro, empezamos ya a meternos en un terreno pantanoso, ¿no? De dónde está o cómo se regula o quién dice qué datos se pueden compartir y qué no y quién los puede almacenar, ¿no? Entiendo que eso es muy complejo también para el gobierno central, para las administraciones autonómicas. Empezamos ya a trasvasar barreras, ¿no? ¿Quién debe tener los datos de la sanidad pública? ¿Los tiene que tener una corporación privada y a lo mejor alojados en Estados Unidos? Puede ser infinito, ¿no? Puede Claro, ser infinito. a priori en Estados Unidos no se podría agregar porque la GDPR marca que los datos de los ciudadanos europeos tienen que estar en Europa y por eso todas las grandes corporaciones tienen data centers en Europa, ¿no? Hasta Alibaba, que es la China, tiene en Europa. A ver, es una buena cuestión. Yo creo que esto tiene que ser la salud, y más en España, y creyendo, yo soy un fiel creedor del sistema de salud público que tenemos, creo que quien tiene que liderar esto es el gobierno con la administración pública. Quiero decir, la administración pública es quien se tiene que preocupar de establecer los mecanismos concretos para, en primer lugar, o a nivel administrativo, o sea, a nivel de administración pública, ser capaz de en tu propio data center almacenar esa información, o dos, como probablemente sea la mejor opción, escalarlo a un proveedor que te garantice que el uso de ese dato no es más que el que se definió desde un comienzo. Efectivamente, si nosotros cedemos información a una gran corporación, esa gran corporación podría acceder al dato. Quiero decir, si tú almacenas un dato en un tercero, te pueden decir que no lo utilizan, pero puede acceder. Bien, si nos damos cuenta que acceden, vayamos a por ellos. Quiero decir, es que aquí yo no creo que habría que haber, creo que tendría que haber mano dura en la regulación. Es decir, yo entiendo que, como toda empresa, lo que estamos haciendo las empresas es salir a nubes conocidas. Microsoft, AWS, Google, ¿vale? Entonces, esto lo estamos haciendo por un tema de escalabilidad. La empresa, evidentemente, se cuestiona todo esto. Pues las empresas como un banco tienen muchas más regulaciones, pero aún así están saliendo a Microsoft, a Google y a AWS, ¿no? Están saliendo los datos de nuestras transacciones diarias. ¿Como administración pública deberíamos salir? Sí, ¿por qué no? Mientras que existan unas garantías que marca la ley y que nosotros marcamos como administración de cómo se tiene que almacenar el dato, cómo se tiene que tratar, quién tiene que acceder a él, hagámoslo, firmémoslo y llevémoslo a cabo, hagamos auditorías. Ahora bien, en el momento que entendamos que se inflige algún tipo de la norma, vayamos, quiero decir, mano dura. Sí, creo que el dato es el mayor activo que probablemente las compañías tengan a día de hoy. En primer lugar, las personas y segundo, el dato. ¿Vale? En ese orden yo lo organizo. No podemos estar, ¿no?, tonteando en que si hay una fuga de información o no. Si hay una fuga de información o se denota que el dato se está utilizando, como tú has dicho, que además la nueva ley de inteligencia artificial de Europa marca que no podemos, con información ni privada ni pública, generar ningún tipo de patrón que de alguna forma te sesgue a ti como humano, es decir, no pueden hacernos patrón, como sí que existe en China, para que con información de
dónde paseas, cómo paseas o qué enfermedad tienes, esa información se compartida con una empresa privada y directamente te segmenten porque te han generado un clúster y tú no entras dentro de ese clúster donde te dan el crédito o donde te dan el seguro, eso lo evita si realmente lo hacemos, hagámoslo. Quiero decir, yo, por concluir esta pregunta, lo que quiero acentuar es, tenemos una agencia de protección de datos, seamos efectivos. Hay una agencia de protección de datos, se pueden lanzar otro tipo de oficinas, vayamos hacia, ¿no? Creamos la GDPR. Invirtamos en que efectivamente esos inspectores, esas agencias, cumplan con la materia en cuestión. Yo creo que ese es el punto. No tenemos que tener miedo, yo no tendría miedo en sacarlo al exterior, porque sacamos muchos servicios al exterior, ¿no? Parte de la administración pública, servicios de outsourcing, modelos matemáticos que se sacan al exterior. Yo creo que es asegurar unas garantías y posteriormente regularizar, denunciar y formar para que se utilice de manera correcta. Hablabas de China y yo creo que seguramente tú también has visto un vídeo de pacientes que entraban a un hospital o un consultorio que ya tenían cámaras con inteligencia artificial y nada más entrar ya le tomaban la temperatura, ya sabían la presión, un montón de datos, antes de que pasen ni siquiera el triaje previo, ¿no? Claro, estamos hablando de China, que es otra dimensión en cuanto a privacidad de datos y falta de regulaciones, ¿no? Pero eso va a terminar por llegar, por ejemplo, a Europa o a España, en el sentido de que tú, conforme ya entres por el hospital, empiecen a obtener de ti, o a lo mejor con un reloj, conectado a un sistema de servicio de salud público y con las cámaras de percepción, empiecen ya a tomar datos y decir, oiga, que esta persona viene casi infartada y antes de que llegue al médico ya sabemos que viene preinfartada, ¿no? No lo sabe ni en el paciente y el médico se va a dar cuenta dentro de 20 minutos cuando pase, o dentro de una hora cuando pase el triaje. ¿Eso tiene que llegar y va a llegar a España o es muy complejo precisamente por el tema de la no excesiva regulación, porque todavía no hay excesiva, pero sí que primero regulamos y luego hacemos, mientras que, sabes que en Estados Unidos es usted haga primero y luego ya regularemos, y en China es usted haga, ya dirá el gobierno chino si hay que regular o no hay que regular, o yo le pongo una multa o vamos a lo loco. ¿Tú crees que eso tiene que llegar o va a llegar a Europa, de que la medicina empiece ya a contar con datos muy potentes que faciliten el trabajo a los sanitarios? Yo creo que debe, o por supuesto debe llegar. Quiero decir, el ejemplo que has puesto es un ejemplo que, bueno, yo creo que a cualquier persona que preguntásemos te diría que sí. Si ellos de manera rapidísima, por ser capaces de interpretar quién eres, entender el histórico que tienes, saber el momento en el que te encuentras, el cómo caminas, qué cara tienes, sean capaces de predecir lo que te ocurre para que de manera inmediata se te pueda tratar, pues a quien no lo quiere. Lo que debemos preocuparnos es que ese dato se almacene con garantías y que se utilice con garantías y que no se utilice en ningún otro propósito en el cual fue creado. Quiero decir, el dato se crea con un propósito. A veces se crean sin propósito, pero en muchas ocasiones. Pero en ese tipo de situaciones el dato se crea con un propósito para ser utilizado en un propósito y a mí no me parecen... vamos, yo creo que debe llegar, si no ha llegado ya, tiene que llegar ya. O sea, es algo... Pero eso le puede dar miedo al paciente, a lo mejor, ¿no? Es decir, porque el paciente a lo mejor se puede imaginar y dice, es que ya entra por la puerta y ya saben más de mí que yo mismo, ¿no? Si esto pasa con la medicina, ¿qué sabrán con mi vida privada o con mi...? Es decir, la llegada de la inteligencia artificial, el gran hermano, en Londres sabemos que hay muchísimas cámaras, si todas esas cámaras se convirtieran en la obtención de datos para tratarlo la inteligencia artificial, puede empezar a crearse es decir, nos está controlando el sistema. Y no me han preguntado si me quieren controlar o no, ¿no? Sin embargo, a lo mejor es bueno para la vida del paciente. Pero yo entiendo que puede haber una reacción, lo digo pensando en esos sanitarios y en la gente en general que diga, no, la inteligencia artificial, esos son robots que me van a meter en el cuerpo, me van a controlar, está en mi ordenador. Y creo que hay una conciencia errónea de lo que es realmente la inteligencia artificial. Mi pregunta en el sentido va de, un poco también en el sentido de lo de Palmera Tech, es democratizar, acercar a la gente que esto no es malo, no es peligroso.
Si lo utilizamos mal, pues por supuesto, como un coche. Si tú quieres atropellar a la gente, vas a atropellar a la gente. Pero realmente tiene un fin, un último fin beneficioso para la sociedad. ¿Cómo se convence a la gente de que se tiene que subir casi sí o sí al carro de la IA? Yo siempre hago una reflexión cuando sale esta pregunta y les digo esto. ¿Esto qué es bueno o malo? Esta es la pregunta. ¿Qué es esto? Y esto ni siquiera es público y le damos todos nuestros datos de lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer, nos traquean. Y a estos raramente les hemos dado permiso, porque ni siquiera sabemos cómo lo hacen, porque también están fuera de Europa. Entonces se sujetan a otras regulaciones, aunque sí se regulen con Europa, pero el dato puede viajar. Entonces, ¿esto qué es bueno o malo? Entonces, la reflexión que tenemos que hacer como humanos es, si mi administración, que es en la que confío, ¿vale? Porque también podemos no confiar en la administración, pero entonces ya esto es otro debate que al final siempre va a haber un pro y un contra y va a haber expertos que te argumenten una cosa y argumentos que te... Entonces la situación es, si una administración, que es la que regula, la que legisla y la que ejecuta, no es capaz de garantizar que ese dato es utilizado para un fin concreto y que va, ¿no? La ley de la GDPR, no voy a decirlo textualmente, pero el artículo 9 cita que el dato sanitario, el uso, es justificable si es para el buen uso, para el bien común, ¿no? Oye, ¿qué bien común más que hay en tu ejemplo? Evidentemente, cada ejemplo se tendrá que tratar con un conjunto de profesionales, tanto técnicos de la salud como técnicos en IA, como técnicos en arquitectura de datos, para ver efectivamente si es un bien común o no un bien común, pero creo que el poner demasiadas barreras al campo, yo creo que ya es excesivo. Pues si algo que es obvio y que la gente está de acuerdo en que nos viene bien, lo que digo, pongamos las medidas necesarias que se pueden hacer, porque las empresas los trabajamos y las hacemos para que se pueda acceder, se use y básicamente hay una trazabilidad absoluta de quién accede a la información y cómo accede. La administración tendría que ser capaz de poder hacerlo. La administración española debería ser capaz de hacerlo y además tenemos a Europa por encima como un pilar que también va a regularizar. Sin pasarnos, pero hay ciertas aplicaciones que tienen que entrar ya. O sea, en el Palmera Tech lo que venimos a contar es, ni siquiera entramos en las regulaciones, lo que queremos es, oye, esta tecnología está a nuestra disposición, utilizámoslas, o sea, vamos a utilizarla de la manera posible para ser más eficaces y eficientes dentro de la compañía y de las sociedades. Que es que ni siquiera te haces una pregunta de cómo utilizarla, pues es que ni siquiera sabes cómo utilizarla, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que mi reflexión, no sé si estoy siendo demasiado simplista, pero es más sencillo, ¿no? Vamos a tratar todo con el mismo baremo. Que la administración me garantice que ha puesto profesionales ahí a trabajar en que efectivamente esa aplicación u otra cumple con todas las normativas pendientes, pero no dejemos que algo tan esencial como es para nosotros, que es la salud, que a todos nos encanta vivir más años y lo hemos conseguido con mucha investigación y con mucha ciencia, con una herramienta que se llama IA, que nos permite a nivel facial, a nivel escritura o a nivel voz interpretar cosas que antes no lo hacemos, no la bloqueemos, dejémosle trabajando con ella, dejemos que llegue a nosotros de la manera más rápida posible, pero con las garantías posibles. Hemos visto un poco cómo la capacidad de procesamiento de datos ha crecido exponencialmente, ¿no? Por diversos motivos. ¿Cuáles crees que son las áreas donde la combinación de Big Data e IA van a despuntar más, o están despuntando ya y van a crecer en los próximos años, ¿no? Tanto en la salud como en otros ámbitos que tú me puedas indicar? Bueno, hay una... no es algo que está ahora mismo en tendencia y que va a ser... Bueno, que se va a seguir trabajando en ella de manera concreta, que es la IA generativa, que es la inteligencia artificial, bueno, que como sabéis es capaz de generar texto, de generar voz, de generar vídeo de una manera pseudohumana, ¿vale? Utilizo siempre pseudohumana porque a día de hoy no razonan. Otra cosa es que a lo mejor dentro de poco sí que existan cadenas de razonamiento dentro de estos algoritmos que probablemente veamos, ¿no? Yo creo que por la parte de la relación humana, pensando, déjame que me explique, ¿no? Partiendo de que la IA generativa es una IA que nos permite relacionarnos o tratar con ella de la manera más
humana que conocemos, ¿no? Con la escritura, con el habla, con la reproducción de vídeo, etcétera. Yo creo que el futuro más cortoplacista de la IA va a ser por ese lado. Efectivamente vamos a ver robots, yo lo creo así, pero no me gusta mucho relacionarlo. Yo creo que ese es el camino, es decir, el camino de cómo de manera natural pues vamos a poder relacionarnos con una máquina, vamos a poder escribir de manera más rápida, vamos a poder acercarme a ti con una voz cercana. Yo creo que donde están, los números que tengo en mi disposición es que donde se está invirtiendo más, las tecnológicas están invirtiendo más, es en IA generativa. Sabemos, todos conocemos la empresa Nvidia, que es la empresa de las tarjetas gráficas, que se disparó de hace mucho tiempo. Tiene lista de espera para reproducir GPUs, para realizar GPUs. No recuerdo si el 40 o el 50% de las GPUs, era un dato un poco absurdo, pero que ya estaba reservado por Microsoft, o sea, en su producción de Nvidia. Entonces, va a ir todo lo que tenga que ver con IA generativa, va a seguir evolucionando. Yo tampoco quiero que nos generemos, porque leía también un informe de Goldman Sachs, el banco de inversión, que citaba que hemos gastado mucho para el retorno que hemos tenido ahora mismo. Esto es una carrera largoplacista, como cualquier cosa. Hemos visto mucho el boom de ChatGPT y todo lo que podíamos hacer, pero realmente el día en el que un robot se siente ahí delante y consiga reproducir, como tú estás haciendo el podcast, de la misma forma que tú lo haces, interpretando el movimiento, interpretando las sensaciones, encontrando el lugar, ser capaz de entender la experiencia pasada, vamos por partes. Esto todavía no ha llegado, se están trabajando, se está invirtiendo mucho dinero, pero creo que va por ese lado, ¿no? Creo que vamos a ver en nuestra vida cotidiana mucho más la inteligencia artificial, más allá de esto. Bueno, ya lo vemos en el electrodoméstico, lo vemos en el móvil, aunque no nos demos cuenta, pero creo que de manera física, con un hardware, vamos a acercarnos mucho más a la IA generativa, que ahora mismo es mucho más software, ¿no? Utilizamos herramientas. Yo creo que el camino sí va a ir por ahí, sí. Mucha gente que todavía no conoce el mundo de la IA le suena, cree que la IA es ChatGPT, ¿no? Me meto en ChatGPT y ya estoy la IA y esto es la IA, ¿no? Y esto es, por supuesto, muchísimo más ambicioso. Pero ¿cómo le dices a la gente que se anime a acercarse a la IA? Y más a los sanitarios, que a lo mejor de una determinada edad, que dicen, no, es que a mí esto ya me pilla mayor. Y a lo mejor le quedan todavía 15 años de profesión sanitaria por delante, donde esto cada vez va más rápido y más rápido. Y como no te apuntes a las nuevas tecnologías, de verdad, ahora sí, va a haber no clases sociales, sino clases tecnológicas. Es decir, alfabetización tecnológica. Los jóvenes, menos mal que están al día, pero ¿cómo convences tú a ese profesional de la salud que trabaja en un servicio de la salud pública y diga, oiga, usted esto tiene que empezar por lo menos a aproximarse o cierto interés, aunque no lo tenga? Yo creo que es adecuarse al presente en el que vives, ¿no? Como el personal sanitario. O sea, es cierto que es decir, el personal sanitario del que va a recibir mucha ayuda para él posicionarse en la actualidad de la IA, tiene que ser la propia administración que le da soporte. Por volver todo al tema de la administración, el personal sanitario está muy sujeto al software que tiene a su disposición. Es decir, como un personal sanitario va a notar que está utilizando la IA, es porque se va a incorporar software que ya incorpore la inteligencia artificial, los algoritmos dentro de ese software. Quiero decir, un sanitario va a tener complicado coger los datos de un paciente y redactar el informe y copiarlo en ChatGPT. Lo puedo hacer. Yo le voy a enseñar a utilizar ChatGPT, pero no debería, porque está llevando a una herramienta que no tienes garantizado qué va a hacer con el dato. Sí, te va a ayudar a redactar el informe, pero Estás compartiendo datos. claro, estás compartiendo datos. Es que eso tenemos que ser todos conscientes. Que ya se ha dado casos que se han preguntado a ChatGPT, ¿no? Por ser el más famoso, sobre datos de una compañía, y de repente ha dado información confidencial, porque alguien de esa compañía ha dado información confidencial a ChatGPT. Entonces, el personal sanitario, además, por ser un personal muy sensible con la información que trata, como él va a interpretar la inteligencia artificial, es porque quien se encarga de introducir la tecnología y de entender lo que el sanitario necesita, introducirá software para la redacción de informes, introducirá software para la alerta de medicación, utilizará el software dentro de la, ¿no? Y esto
más referido a la salud, pues estoy imaginando de un centro médico, de un hospital, ¿no? Porque lo que refiere a la salud desde el punto de vista de investigación, inteligencia artificial como tal, llevan utilizándola años. Es decir, cualquier experimento o desde el punto de vista de la farmacia o desde la medicina o de la enfermería que se haga, se utilizan datos, o sea, porque se le administra un medicamento o porque se le hace una determinada terapia concreta. Siempre se almacenan datos para intentar explicar si el cometido final, que era, imaginémoslo, que pase o no el experimento versus lo que le he hecho, eso se utilizan modelos matemáticos para, en base a unas variables, ser capaces de entender si esto que ha ocurrido tiene relación o no. Eso lleva utilizándose años. De hecho, a nivel de farmacia, para que un medicamento sea aprobado, uno de los que hay que hacer son test estadísticos. Y eso es inteligencia artificial. ¿Vale? No olvidemos que la inteligencia artificial, aunque hoy en día la veamos visualizada en algo que se llama ChatGPT, no es inteligencia artificial únicamente esto. Inteligencia artificial es, bueno, para que el profesional de la salud que esté haciendo investigación va a aplicar estadística, va a aplicar modelos matemáticos o modelos estadísticos. Eso es inteligencia artificial, no solo ChatGPT. Entonces, bueno, dentro de la salud hay muchos ámbitos, ¿no? Porque podemos hablar de muchas áreas, pero creo que en general el personal sanitario va a utilizar inteligencia artificial directamente porque el software que adquieran las administraciones tiene que ir incorporando inteligencia artificial de alguna forma o de otra. Entonces eso va a ser el uso. ¿Van a tener que formarse? Claro, como cualquier persona en concreto. Creo que te tienes que formar porque, como hemos dicho antes, en el propio móvil tú tienes que ser consciente de por qué, a quién das el dato, cómo lo van a utilizar. En general tienes que ser consciente cuando te registras en una página y te pide unas cookies, ¿qué están haciendo con esto? ¿No? Algo tan trivial y tan fácil, tienes que ser consciente. Y igualmente tienes que ser consciente de los avances en términos de salud que se están haciendo para tú proponerlo a tu administración. Si trabajas en un hospital privado, pues proponerlo a tu hospital. Si trabajas en un hospital público, hacerlo, ¿no? O sea, tiene que haber incentivadores que incentiven que compremos tecnología del exterior, que la adecuemos a nuestras normas y que la utilicemos. Y eso solamente se hace escuchando podcasts, estando atento a las noticias, leyendo revistas de impacto, hablando con profesionales, viniéndose a un congreso como los que hacemos nosotros. Y es así como surge el conocimiento, sí. Precisamente tenéis, no sé si lo hemos pasado antes muy por encima, tenéis también en Amban, y habéis empezado una serie de podcasts. Cuéntanos, ¿qué gente estáis trayendo, qué entrevistados o personajes interesantes a los que escuchar y un poco cuál es el objetivo? Me entiendo que será alineado con Palmera Tech también. Sí, bueno, hemos querido hacer un podcast muy en nuestra línea de querer llevar el concepto de inteligencia artificial a la aplicación práctica. Nosotros no somos académicos, aunque leamos papers, no somos académicos. Entendemos la tecnología como una herramienta que nos ayuda a ser más eficientes, a hacernos la vida más tranquila. Entonces hemos hecho un podcast donde, bueno, lo hemos llamado Negocios e IA porque básicamente el entrevistado nos cuenta lo que hace su empresa, nos cuenta la aplicación práctica que tiene y luego metemos una pequeña semillita, una pequeña parte donde hablan de, bueno, de proyectos de inteligencia artificial para un poco, como hemos dicho antes, es dar ideas, visibilizar lo que otros hacen para... ¿no? En Amban somos 100% seguidores de la compartición de conocimiento. Entendemos que como sociedad y como área nos tenemos que contar las cosas, excepto aquello que es puramente privado, pero joder, qué técnica has utilizado para cierto problema, cómo tú has organizado la información, etcétera. Es algo que lo hacemos de manera natural. A mí cualquier socio me llama y le cuento de manera técnica cómo hemos resuelto algo. Evidentemente no cuentas el dato, pero no es que no tenemos ningún problema. Y el podcast va dirigido a esto, a que te cuenten cómo otros han resuelto una serie de problemas en su sector específico y contárselo al oyente para que justamente aprenda. Lo que queremos es difundir, difundir, difundir y difundir. Y cuéntame algo de Milmo. Cuéntanos un poco qué es, cómo surge, a qué trayectoria lleváis. Bueno, Milmo es bueno, uno de los proyectos, también soy cofundador de esta compañía y surge, creo que lo hemos hablado antes, surge con la idea de
de no ser una empresa que únicamente ofrece servicio de ejecución de algo. Bueno, tú me llamas hoy y me dices, oye Juanjo, necesito que me hagas una visualización de datos, sino que llega el problema de manera más arriba. Quiero decir, lo enfocamos como entendemos que hay un problema conceptual que es no simplemente tecnología en empresa privada o pública, porque existe desconocimiento de cómo se